Vamos entonces a entrar en la palabra del Señor. Todo aquel que quiera anotar la cita, vamos a buscar la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor está bendecida. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a estudiar un tema que he titulado Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta. Estamos esperando ese evento grande. La iglesia del Señor está esperando ese evento majestuoso, ese evento poderoso, ese evento sublime. El momento en que la trompeta del Señor, el sonar de esa trompeta, va a ser tan fuerte que el mismo Señor nos va a llamar a su presencia, nos va a trasladar, nos va a arrebatar, como dice el apóstol Pablo, y como lo vamos a estudiar con la ayuda del Señor a esta hora. Cuando suene la trompeta, así es el título de esta enseñanza, y vamos a estar atentos a lo que el Señor en su misericordia nos va a enseñar. Dice el apóstol Pablo aquí, le escribe a los Corintios acerca de lo que él estaba haciendo, de toda esa revelación en toda esta primera carta, y en el capítulo 15, cuando el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios 15, habla de la resurrección de los muertos y todo ese devenir y todo eso que va a suceder en cuanto a la resurrección. Y llega al versículo 51 y encabeza el versículo 51 con esta expresión: he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. Es uno de los apóstoles que más misterios recibió del mismo Señor. Es uno de los apóstoles que recibió experiencias, que recibió mucha gloria, que recibió la revelación de muchos secretos. Entre ellos, recibió la revelación de los dones del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla de todos esos dones del Espíritu Santo, los dones de poder, los dones de revelación y los dones de inspiración. Son 9. El apóstol Pablo recibió esa revelación. También recibió el apóstol Pablo la revelación del amor. En el capítulo 13 de 1 Corintios, también en esta misma carta, recibe el apóstol Pablo la revelación del amor, la descripción completa, la descripción total de lo que es el amor. Cuando dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, que el amor todo lo soporta. Y también el apóstol Pablo recibe en 1 Corintios capítulo 14 la revelación del hablar en nuevas lenguas, o del hablar en lenguas, o del hablar en otras lenguas. Todo eso habla el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. Esto es apenas unos 3 capítulos de toda esa revelación y todos esos misterios que recibió el apóstol Pablo, misterios del último tiempo, misterios en cuanto a la iglesia, misterios en cuanto a la administración, en cuanto al celo, en cuanto a la dirección, en cuanto al liderazgo. Muchos fueron los misterios que el Señor le entregó a este varón. Dentro de esos misterios, el Señor también le entrega el misterio de qué va a suceder exactamente cuando suene la trompeta. Cuando esa trompeta suene, cuando esa trompeta que nosotros estamos esperando que suene,
se escuche ese sonido, todo lo que va a suceder. Y así lo encabeza el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. Pero para entrar en materia, ¿qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Qué es lo que el apóstol aquí nos viene a revelar? Entonces, la palabra misterio es un sustantivo y viene del griego mysterium, y en la antigüedad, nos remontamos a unos miles de años en el pasado, y en la antigüedad un misterio tenía que ver con esos ritos sagrados que debían cumplir ciertos miembros para ser parte de una sociedad, para ser parte de una secta. Ellos tenían que cumplir ciertos ritos y ciertos pasos, ciertos ritos debían cumplir ciertos pasos para poder ser parte de esa secta. A eso se le llamó misterio. Y la gran condición de todas esas personas, de todos esos miembros que querían hacer parte de una secta, era que debían mantener en silencio esos ritos. Eso data de muchos años, de miles de años en la antigüedad. Misterio, como lo decíamos, viene del sustantivo griego mysterium. Y en el libro de Daniel, que también es otro de los libros del Antiguo Testamento, de los profetas de Dios, es un libro donde se revelan muchos misterios y donde Dios da a conocer muchos misterios. Entonces, en el libro de Daniel, un misterio, la palabra misterio viene del arameo, raz, R-A-Z, y básicamente consistía en un secreto revelado, algo que no se podía entender a menos que hubiera revelación o explicación divina. Entonces, un misterio era un secreto revelado. Vamos a estudiar más adelante ahora lo que es la revelación. Entonces, básicamente es un secreto. Misterio es sinónimo de secreto. Un secreto revelado que no se podía entender, como una especie de enigma, como una especie de algo difícil de comprender, de algo difícil de entender, a menos que hubiera una revelación o una explicación divina. O sea, solamente el misterio podía ser revelado, dígalo bien, por una explicación divina o por una revelación. Vamos rápidamente al libro de Daniel para mirarlo. Daniel capítulo 2, versículo 17. Daniel 2:17. Como lo dijimos anteriormente, este es uno de los libros del Antiguo Testamento donde Dios reveló muchos secretos, donde Dios reveló muchos misterios a este profeta. Daniel capítulo 2, versículo 17, dice así la santa y bendita palabra del Señor. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Dice la palabra del Señor que el rey tuvo un sueño. El rey Nabucodonosor, aquí en el capítulo 2, tuvo un sueño e hizo llamar a sus magos, a sus astrólogos, a sus encantadores y a todos los caldeos para que le explicasen esos sueños. Y el rey les dijo el sueño que lo había turbado, que lo había llenado de conmoción. Pero dice la palabra del Señor que él olvidó ese asunto, que el sueño se le había olvidado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6: si mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Entonces, el rey Nabucodonosor le exige a sus siervos que no solamente le den el sueño que a él se le olvidó, le digan cuál fue el sueño que a él se le olvidó, sino que también le entreguen su interpretación. Pero dice que ellos no lo pudieron interpretar. Versículo 11, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y dice el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Y es donde Daniel está con sus compañeros y se une en oración con ellos y pide oración para que Dios también le revele no solamente el sueño, sino el misterio, el secreto que le había entregado al rey. Dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios
del cielo. Dios le revela a Daniel el misterio. Dios le revela a Daniel aquel secreto, aquello que estaba oculto, aquello que estaba velado, aquello que no lo podían comprender o entender con facilidad los caldeos, los magos, los astrólogos y los encantadores, ni el mismo Nabucodonosor lo podía comprender y entender. Dios le entrega a Daniel la capacidad, Dios le entrega a Daniel la revelación de el misterio. Se lo entrega, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 19. En el versículo 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Escribe el Daniel todo lo que el Señor le ha entregado. Dice el versículo 27: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces Daniel no coge la gloria para sí. Daniel le hace saber al rey Nabucodonosor que esos secretos ocultos, que eso que está escondido, que eso que está velado, nadie lo puede revelar, ni nadie se lo puede entender, ni sus astrólogos, ni sus magos, ni sus encantadores, ni sus adivinos, ni ningún caldeo lo puede interpretar. Solamente, dice aquí en el libro de Daniel, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y quiero decirle de parte de Dios que esa revelación está vigente y que esa revelación está actual y que son muchos y muchos misterios que el Señor quiere seguir revelando. Misterios en su iglesia, misterios de nuestras vidas, misterios de Él, secretos de Él, sucesos de Él, cosas que están ocultas, pero Él quiere revelar. También Él quiere encontrar personas que estén dispuestas a recibir esta revelación, a pagar un precio como lo hizo Daniel, que apenas surgió el enigma, surgió la pregunta y surgió la petición, que hizo Daniel. Él fue a orar, él fue a pedir, él fue a interceder, él fue a clamar. Lo que enseñábamos al comienzo en 1 Corintios capítulo 12, esos dones espirituales, ese misterio que recibió el apóstol Pablo, de esos dones espirituales que son las armas de ataque en la iglesia contra el imperio de las tinieblas, contra los demonios y contra las tinieblas y contra el mismo Satanás. Esos dones están vigentes. El don de revelación, los dones de revelación, que son don de sabiduría, don de ciencia y don de discernimiento de espíritu. Dios siempre va a querer dar a conocer sus planes, los planes para el hombre, lo que está escrito en la palabra del Señor. Él lo quiere revelar, lo profundo de Satanás, lo profundo de él mismo, lo profundo del corazón del hombre, y eso está vigente. Eso está vigente en la iglesia del Señor. Eso no ha pasado ni ha parado. Al contrario, hoy más que nunca necesitamos de esa revelación y necesitamos que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, revele los planes de Satanás, revele los planes de los demonios. Satanás sabe que le queda poco tiempo, y en la medida que va pasando el tiempo, él va a venir con más engaño, va a venir más sutil, va a venir más, como decimos popularmente y coloquialmente, más camuflado. Quiere decir que no se va a hacer tan notorio como antes. Es cuando la iglesia del Señor Jesucristo debemos estar en la oración, debemos estar en el ayuno, debemos estar en el clamor, debemos estar en la intercesión, como hizo Daniel. Debemos ir a la presencia del Señor para que el Señor nos revele, los misterios de Él, los misterios de su palabra, los misterios de las tinieblas, los misterios de los demonios, los misterios de los enemigos, por dónde viene el diablo, qué quiere hacer Satanás, qué está planeando Satanás. Esa revelación no ha parado. Esa revelación continúa. Dios está dispuesto a entregar esos secretos, a revelar esos secretos, a revelar esos misterios. Encuéntranos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.